Vacunación libre a partir del 10 de diciembre para los mayores de 3 años, es decir, ya para todos, ¿no? Con la segunda dosis es muy buena noticia. Pero vamos a escuchar primero lo que dicen las autoridades de los representantes de la Unión Europea, en las últimas horas. Can be no standstill in a pandemic, and we still have urgent tasks ahead of us. As we speak, the global community is faced with the threat of a new, highly transmissible variant of COVID-19, Omicron. This is not the first variant, and this time the world showed it is learning. And I want to say explicitly that I'm personally grateful to the leadership of President Cyril Ramaphosa for that. South Africa's analytic work and transparency in sharing its results was indispensable in allowing a swift global response. It no doubt saved many lives, and it is a model of how international cooperation should work in the face of cross-border health threats. Because only collective, effective and immediate responses can work against viruses that of course do not respect either borders or good intentions. Bueno, definitivamente, ¿no? Todo ronda en torno a lo colectivo. Parece que hemos llegado al punto en el que tiene que ver con eso, lo que nos decían desde el inicio de la pandemia, ¿no? Pero claro, ahora nos estamos dando cuenta cuando hay tanta diferencia de porcentajes de vacunación entre países y continentes. Miguel, queremos agradecerle mucho por haber estado en contacto con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Que tengan buenas tardes. Gracias. Nati, quédate un segundo más con nosotros también porque tenemos más preguntas para hacerte y además porque Mauro y Gaby nos van a mostrar, bueno, qué es lo que sucede con los países que fueron reportando, ¿no? En las últimas horas, desde el viernes hasta ahora, la aparición de esta nueva variante. Bueno, lo que estamos viendo en primera instancia es los países que han entrado prácticamente en la lista negra, digamos, donde se le han cerrado los vuelos desde esos países en todo el mundo, en gran parte del mundo. Angola, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Marruecos, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue. Como decía Nati hace un ratito, el primer caso que se registró aparentemente fue en Botsuana, con un paciente inmunosuprimido que sería portador del HIV y que eso potenció la posibilidad de que él contraiga esta variante conocida ahora como Omicron. Ahora veamos, el virus fue creciendo y fue apareciendo en distintos lugares de Europa. Fíjense los países donde ya está confirmado que hay, ¿no? Alemania, Bélgica, que fue el primero de los casos, recordemos, ¿no? Una mujer no vacunada que llegó desde Egipto. No llegó desde el sur de África, ¿no? Llegó desde Egipto vía Turquía a Bélgica y bueno, que era una paciente no vacunada. Dinamarca, que confirmó 2 casos en las últimas horas. Italia, que confirmó otros 2 casos. Países Bajos, Reino Unido y República Checa. Sobre Reino Unido, importante marcar lo que decíamos recién. Primero, en Escocia diciendo tenemos 6 casos que no tenemos nexo epidemiológico con África, es decir, de circulación comunitaria. Y lo otro, la sospecha de que pudo haber tenido casos de Omicron anteriores a los registrados en Sudáfrica, ¿no? Entonces, esto es una alerta muy particular. El primer país de América en detectar y confirmar casos justamente ha sido Canadá. 2 casos de personas llegadas desde Sudáfrica es lo que ha confirmado Canadá. Decíamos, se había hablado particularmente de la posibilidad de que Colombia haya tenido 2 casos, finalmente eso fue descartado y está bajo análisis un caso en San Pablo, en Brasil, que todavía no se sabe si se trata de Omicron o de otra variante, ¿no? Israel, lo que estábamos viendo ahí también en el mapa, Israel fue el país que más rápidamente tomó medidas duras. ¿Qué hizo? Cerró todo. Bueno, también fue el que más rápidamente. Fue el primer país que yo recuerdo, seguramente se van a acordar, en la escuela donde a los chicos se sacaban los barbijos, ¿no? Y era todo un acontecimiento porque esto simbolizaba un cambio y para muchos el fin de la pandemia. Lo que nos preguntamos es cómo es posible que aquellos países tan desarrollados, ¿no? Y que llegaron a alcanzar un nivel de vida normal, nueva normalidad, porque así lo podríamos decir, a nivel de no tener que volver a usar el barbijo, incluso en las escuelas, espacios cerrados, no hayan visto, no hayan entendido, ¿no? que
que, bueno, si había otros del otro lado que estaban en una situación diferente, le hace 5% de la población vacunada o 10%, bueno, la situación se iba a volver a complicar. Y además Totalmente. ya lo venía advirtiendo la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Si no donamos Sí, vacunas desde de el día manera 1. equitativa, van a empezar a surgir variantes. Yo pensaba respecto de los datos que estamos viendo, la decisión de volver con el test de antígeno en Ezeiza. Sí. Atención a esto, porque esto es fundamental para la detección de la variante en la Argentina. Una vez que se hacen ese test de antígenos, eso se envía al Malbram para la detección de la variante. Y digo, esto a partir de ahora va a ser fundamental en la detección de la variante en la Argentina. El Claro. trabajo, como siempre, del Instituto Malbram en la detección de las variantes. Esto va a ser fundamental. De hecho, yo me comuniqué para ver Sí. cuál iba a ser el trabajo y me dicen esto. El test de antígeno en Ezeiza va a ser fundamental porque apenas arriben van a tener que hacérselo para poder, también van a tener que hacer el aislamiento y el PCR al séptimo día, ¿no? Esto también vuelve a los que vengan desde África. Sí, Mauro, y también es información del mediodía de hoy, de última hora, que la República Argentina va a donar más vacunas. Exactamente, 700.000 vacunas a 3 países africanos. No es la primera vez, ya lo habían hecho hace unas Sí. semanas, pero ahora se suman estos 3 países que son Kenia, Angola y Barbados. Son 700.000 dosis de la vacuna AstraZeneca que se van a distribuir, algo que venía planteando la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que la respuesta no sea simplemente bloquear el ingreso de turistas. Claro. Bueno, retomamos con Nati y a mí me quedaba pendiente preguntarle algo. A ver, Nati, yo no sé, porque la verdad estamos hablando con infectólogos todo el tiempo y lo que nos dicen, bueno, a ver, con esta variante hay un 10%, 20%, 5%, todos los porcentajes hemos escuchado, menos de efectividad que con la variante anterior, que tenía menos efectividad que la variante anterior. Lo que me lleva a preguntarme, y sé que es una pregunta difícil porque tal vez vos no puedas darnos ahora un porcentaje, pero es, entonces, la vacuna que hoy tenemos, ¿no? Cuando se hablaba de las 2 Sputnik, un 90% de eficacia, o algunas otras, superando el 80, el 60 incluso. Hoy, ¿qué efectividad tienen frente a esta nueva variante? La pregunta que haces está perfecta y es muy buena. Yo también la hice y me parece que es la pregunta que es un denominador común de dudas que hoy todo el mundo tiene. La realidad es que no hay una respuesta única porque la variante tiene que ver, por supuesto, en cómo actúa. Se está estudiando hace muy poco tiempo. Nadie puede dar un dato certero porque no existe, la ciencia no ha avanzado en los tiempos que nos gustaría, como siempre lleva más tiempo. Pero lo que también es cierto es que depende mucho cuánto hace que te vacunaste, cuáles son las vacunas que se combinaron, si es que combinaste. Digamos que también hay una cuestión genética que tiene que ver y mucho con el nivel de inmunidad que todos tenemos. Entonces, la cuestión de tener un dato que nos diga, con esta vacuna estoy protegido tanto por ciento, o con esta otra tanto por ciento, nunca vamos a tener esa respuesta. Con lo cual es una pregunta que no es que no tiene una respuesta hoy, no la va a tener nunca porque depende muchísimo de cada uno de nosotros, de cómo hemos tenido ese proceso de vacunación y además, y va mucho más allá de esta nueva variante, que claramente es más contagiosa. Y mira, si no es más contagiosa, hoy me decían un dato muy importante, por eso lo que decía Mauro, respecto al rol fundamental que tiene siempre el Malbram en todo lo que es la secuenciación genómica, el test que va a servir, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es la PCR. Aún así, la PCR lo que hace es estudiar 3 genes, 3 partes genéticas de ese virus, y con la Omicron solamente se deja ver 2. Por eso hay veces que la Omicron da una PCR negativa. ¿Por qué? Porque en esos 3 genes que estudia la PCR, el test de PCR, hay uno que escaparía al control que tiene justamente este test. Por eso va a ser crucial que todos los países ya no usen el test de antígenos, sino que sea exclusivamente el test de PCR el que sea útil en el mundo hoy para poder circular. Sobre este tema te Gaby, agrego un dato, que justamente el paciente este que están investigando en Brasil, ¿no? En San Pablo, se sube al avión en Sudáfrica con un PCR negativo y cuando llega a San Pablo el PCR le da positivo. Esto del falso negativo parece una constante en distintos casos que han ocurrido con esta nueva variante, la Pero esto Omicron. con PCR, no con el de antígenos. Había dado negativo con PCR. PCR es primero el test que da más certezas en el estudio justamente que se necesita, y incluso en este test, que es el más seguro, hay un escape de Omicron, que es lo que dice recién Gaby, hace que muchas veces sea una PCR negativa, por eso que te da un falso negativo. Entonces, Europa que dice, bueno, los que vengan de afuera, no importa que no sean de Sudáfrica, que está cerrado, van a tener que hacer 2 días de aislamiento y al segundo día una nueva PCR y tener una PCR al ingreso. ¿Para qué? Para esto que pasó en Brasil, chequear, cotejar 2 veces en ese pequeño lapso a ver si de verdad
es negativo o es un falso negativo. Sí, Yo quería claro. sumar el rol de los laboratorios en relación a, desde que se conoció esta variante, Pfizer salió con un comunicado diciendo que espera que en 2 semanas se conozcan los resultados de la efectividad de la vacuna ante esta variante. Moderna dijo que si tienen que modificar la vacuna recién va a ser para el próximo año. Y quien habló también, sorprendió, fue Kirill Dmitriev, estamos hablando del fondo inversor ruso, que dijo que también esperan recién para el año que viene, si es necesario, hacer una especie de refuerzo con una dosis más para esta variante, ¿no? Omicron. Te aporto algo, Mauro, muy importante que hoy me comunicaron y que realmente sería una solución genial, no solo para esta variante, sino para todas. En Reino Unido, asociados con un importante laboratorio suizo, están haciendo un esquema que de funcionar sería la llave maestra para poder superar la pandemia. ¿De qué se trata? De una vacuna con una nueva plataforma que haría e iría al único lugar que no tiene ningún tipo de mutación, que ningún virus puede sufrir ninguna mutación. Es como en la pequeña partícula de ADN que tiene el virus que jamás muta. Bueno, con esta vacuna de salir adelante, que sería aproximadamente en el mes de febrero, que se tendría el resultado, ya se está trabajando, realmente podríamos estar cubiertos ante cualquier otra mutación, porque hoy las mutaciones se producen en las espículas, en la coronita, y ahí es donde todas las vacunas actúan. Esta nueva ventana que se abre, ¿quién dice? Puede ser la llave a la solución definitiva de la pandemia. Ojalá, Nati, mientras tanto, vacunarse, ¿no? Ese es el mensaje. Muchísimas gracias. Un abrazo grande.